El tema de hoy, el misterio de las oraciones contestadas. El misterio de las oraciones contestadas. Y yo te voy a invitar para que tú abras la palabra de Dios, la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Isaías. Isaías 55, versículo 9. Y dice de esta manera: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Este versículo nos da a entender que Dios rara vez hace algo exactamente como nosotros pensamos que lo haría. Vuelvo a repetir. Este versículo nos da a entender de que Dios raramente hace algo exactamente como nosotros pensamos que lo haría. Moisés experimentó esto, a lo que él aprendería cómo Dios iba a sacar a los hebreos de Egipto. Dios le dijo a Moisés que él iba a endurecer el corazón del faraón. Sin embargo, el resultado no fue lo que Moisés esperaba. En vez de permitir que los hebreos salieran, el faraón aumentó su sufrimiento. Ahora me imagino, si yo hubiese estado en el lugar de Moisés, también hubiese pensado lo mismo. Bueno, el Señor me dijo que ahora voy a sacar al pueblo de Egipto, Él está conmigo, estuvo en muchas oportunidades, Él me va a ayudar. Llego a Egipto y ahí nos vamos, a donde el Señor nos envía. Pero resulta que no fue así. No fue como Moisés esperaba. Al contrario, se encuentra ahora con un obstáculo. El Señor dijo, vas a sacar al pueblo de Egipto, pero lo que menos pensó que iba a endurecer el corazón del faraón para que no los dejara salir. Entonces Dios rara vez hace exactamente lo que nosotros pensamos que Él va a hacer. ¿Sí? Te estás dando cuenta ahora, ¿verdad? Lo has experimentado en tu propia vida. Yo lo experimenté. Entonces, en vez de convertirse ahora Moisés en un héroe para los hebreos, fue despreciado por ellos. Imagínense ustedes. Era el líder y ahora en vez de convertirse en héroe, era despreciado por ellos. ¿Por qué? Porque les trajo aún mayor sufrimiento. Le dijo, nos vamos a ir a la tierra prometida, tengo la promesa de Dios, vamos a salir, y resulta que ahora los sufrimientos eran mayores. ¿Por qué? Porque el corazón del faraón se había endurecido y no los dejaba ir por diferentes razones. Ahora Moisés le preguntó, Señor, ¿por qué le has traído problemas a mi gente? ¿Para qué me mandaste? Yo también le hubiese preguntado lo mismo al Señor, yo no lo culpo, Moisés. ¿Para qué me mandaste? Si me dijiste que me ibas a ayudar y ahora me encuentro con un montón de problemas. Muchas de las frustraciones que experimentamos como cristianos no tienen nada que ver con lo que Dios va a hacer o no va a hacer. Más bien tiene que ver con las falsas suposiciones que nosotros hacemos de cómo actuará Dios, de cómo debiera de actuar Dios. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios, miren, yo más estoy corriendo la carrera en esta vida cristiana y más me voy dando cuenta que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos, para nada. ¿Alguna vez has obedecido a la voluntad de Dios? Ponte a pensar. Yo estoy segura que sí. Y en vez de que las cosas mejoraran, ¿no se pusieron peores? Y uno mismo dice, pero si yo estoy obedeciendo, yo estoy en el camino del Señor, estoy tratando de hacerlo mejor, de glorificar al Señor, y las cosas cada vez me están yendo peor. Moisés malentendió completamente cuáles serían los resultados de su obediencia a Dios. Cuando las cosas no salieron como él esperaba, Moisés se desalentó. Y no lo culpo a Moisés otra vez, porque quizás si yo hubiese estado en el lugar de él, me hubiese desalentado también. Porque me doy cuenta que ahora en cosas pequeñas
Cuando las cosas no salen como yo estaba esperando y yo se lo pedí a Dios, claro, viene el desánimo, el desaliento en la vida de nosotros. Dios le había dicho a Moisés lo que iba a hacer, pero no le había dicho cuáles serían las consecuencias. Ahí está el secreto. La pregunta es, ¿cuál es la clave para que nuestras oraciones reciban respuesta de parte de Dios? ¿Oramos de la manera correcta? Voy a compartir con ustedes algunos ejemplos para poder entender con claridad lo que estoy diciendo. Jessica tenía 18 años cuando falleció. Sus padres y cientos de personas oraron fervientemente para que Dios sanara a su preciosa hija. Jessica amaba a Dios con mucha pasión. Había servido en proyectos misioneros, hablaba de su fe y vivía la vida al máximo. Tenía más amigos que habitantes que pueda tener una ciudad. Este es otro ejemplo. Quédense con Jessica en la cabeza. Reténganlo. Este es otro ejemplo. Luisa, una esposa y madre de 3 niños y una mujer aparentemente sana, llegó a ser un vegetal. Ustedes saben lo que es un vegetal, ¿verdad? Muy bien. Debido a un virus en su cerebro, durante días Luisa estuvo en el hospital, movía sus brazos en forma desordenada. Los doctores y el equipo médico no pudieron determinar cuál era la causa de ese problema, del problema que tenía Luisa. También al igual que Jessica, había muchas personas orando por ella. Varios días después, Luisa comenzó a reconocer a las personas, recobró el habla y después de unos días ella estaba en su estado normal. Las oraciones de los santos claramente habían sido respondidas, en el caso de Luisa. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Luisa sanó y Jessica no? Las dos eran cristianas, las dos servían al Señor, las dos eran fervientes, las dos tenían una cadena de oración, orando por ella. Pero ¿por qué Jessica murió a sus 18 años y esta Luisa, esta mujer que quedó como un vegetal, ahora se sanó? ¿No te harías tú esa pregunta? ¿Por qué? Yo sí me la hice. ¿Por qué Luisa sanó y Jessica no? Ambas eran piadosas, ambas tenían cantidades de personas orando apasionadamente por ellas. Ahora, la lógica humana, nuestra lógica, sugeriría que Jessica, al ser más joven, era la que tenía que sobrevivir, porque era más joven. Hay momentos en que Dios nos alerta. ¿Existía algún pecado oculto que le impidió a Jessica tener su toque especial de parte de Dios? Porque eso es lo que primero pensamos nosotros, ¿verdad? ¿Habrá algún pecado oculto que por eso ella no sanó y Dios no intervino? Algunos de los que oraron no tuvieron suficiente fe como para que esta mujer se sanara. Porque nosotros leemos en la palabra de Dios que cuando bajaron aquel hombre del techo, ¿ustedes se acuerdan? La fe era de los amigos y se sanó por la fe de los amigos. Entonces tomamos ese versículo y ahora nosotros lo queremos aplicar a todos los casos. Y todos los casos no son iguales. No son iguales. Aquel hombre sí se sanó. Ahora, ¿qué pasó con la fe de estas personas que tenían una cadena de oración? ¿La fe no fue suficiente? Todas esas preguntas saltan en nuestras mentes. En diferentes ocasiones nos hemos preguntado, ¿por qué un hermano o una hermana ora para tener un nuevo trabajo y comienza a trabajar la semana siguiente? Enseguida tiene la respuesta a la oración y con un sueldo alto. Mientras que nosotros oramos con el mismo fervor y seguimos todavía buscando trabajo. No lo entiendo, ¿qué es lo que pasa?
¿Por qué algunos cristianos prácticamente es como si recibieran una escritura en la pared con la respuesta de Dios cuando buscan la dirección de Dios? Sencillo sería, ¿no? Que Dios nos escribiera la respuesta en la pared. Y sin embargo, algunos cristianos parece que sí, y otros no. Mientras que otros están igualmente comprometidos como creyentes, sienten como si Dios jugara a las escondidas con su voluntad. Casi siempre nuestras respuestas tienen dos categorías. Eso es lo que vemos nosotros, esos son nuestros pensamientos. No hubo suficiente fe, por eso no recibió el trabajo, no hubo suficiente fe, por eso no hubo sanidad, no hubo suficiente fe, por eso la persona murió. O Dios lo está disciplinando. Esas dos cosas siempre sabemos decir. Dios lo está disciplinando y por eso está atravesando por ese problema. Esas son las justificaciones y la lógica humana. Ahora, recordemos que los caminos de Dios son mucho más altos que nuestros caminos. Hay 5 principios que siempre serán parte de la oración contestada. Y eso es lo que nos interesa saber. ¿Cuáles son estos 5 principios? Juan, capítulo 14, versículo 13, dice de esta manera: el primer principio es que Dios sea glorificado. Siempre decimos eso, ¿verdad? Para que Dios sea glorificado. Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, alguno puede preguntarse, ¿la sanidad milagrosa de Jessica no le hubiera traído gloria al Padre? Si era una chica que servía al Señor, era misionera, o sea, ¿la vida de ella no le traería gloria al Padre? Sí, ¿no es cierto? Nuestra lógica humana dice que sí. Ahora, yo me hice esta pregunta, igual que ustedes me la hice. Y me imagino que los padres de Jessica también se habrán hecho la misma pregunta. Sin embargo, Dios, en su soberanía, que Él todo lo sabe, y que Él ve de acá y ve el futuro, y nosotros no. Nosotros no vemos más que lo que está delante de nuestros ojos. Pero Dios sí conoce el futuro. Entonces, Dios en su soberanía sabía que recibiría más gloria a Él en la muerte de Jessica. ¡Wow! Esto es muy fácil decirlo. Decirlo es muy fácil. ¿Qué sucedería? ¿Pensaríamos lo mismo nosotros si fuera nuestra hija? ¿Pensaríamos lo mismo? ¿Que Dios se glorifica más en la muerte de mi hija? Mi lógica humana no lo puede entender. Mi pensamiento tampoco lo puede entender. Por eso los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Ciertamente mi mente no es la de Dios y como puede ser, me pregunté yo, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona muera para que otros vivan? Parece un juego de palabras, pero espiritualmente hablando no es un juego de palabras. Nosotros lo entendemos en el espíritu. Hay personas que mueren en el Señor para que otros puedan nacer en el Señor. Cientos de personas durante las visitas que habían hecho a Jessica y luego en su funeral escucharon el Evangelio de un testimonio real de lo que el Señor había hecho en su vida. Ustedes vieron que en un servicio recordatorio siempre se da testimonio de cómo la persona vivió en vida. Celebración de vida se le dice, ¿verdad? Entonces se colocan fotos y bueno, nosotros los cristianos cantamos cantos más allá del sol y cuando está en tu presencia. En fin, es todo un ambiente cristiano. Entonces estas personas escucharon del testimonio real de Jessica. ¿Y saben que mucha gente joven vino a Cristo en las semanas siguientes? Dios sabe mucho mejor que nosotros de qué manera será más apropiada su gloria. ¡Wow! ¡Ay, Señor, pero por qué tienes que llevarte a mi hija para que tú seas glorificado? Es difícil entenderlo, ¿no? Muy difícil. Nosotros conocemos personalmente a
Joni Eareckson, una joven que ella vivía en Baltimore. Quizás ustedes escucharon hablar de ella porque hay libros, se hizo películas acerca de ella. Ella se congregaba en la iglesia donde nos congregábamos nosotros. Hace muchos años atrás, nosotros no éramos pastores. Y ella un día estaba con su novio, habían ido a la playa a tomar sol, y quiso ella tirarse al agua. Y cuando se tiró al agua, su cabeza fue a dar contra una roca y quedó cuadriplégica. O sea que lo único que podía mover era la cabeza. Después, de aquí para abajo, ni los brazos, ni las piernas, nada. Y una de las cosas que ella estuvo en el hospital, porque estuvo muchos meses en el hospital, creo que hasta años estuvo, para recuperarla con la rehabilitación, la hermana, para que tuviera un ambiente mejor, lo que hizo que decoró el cuarto del hospital con flores, le llevaban animalitos para que los viera, el perrito, después se lo llevaban a la casa. Pero ¿saben cómo ella tenía que leer un libro o la Biblia? ¿Saben de qué manera? Era una mujer cristiana, ¿eh? Estoy hablando de una cristiana. La tenían que poner, la cama era una tabla. De todas maneras, ella no sentía ningún dolor. Desde aquí para abajo, nada. Sobre una tabla. Entonces, para poder leer la Biblia, la mamá le colocaba la Biblia en el piso. Escuche bien. En el piso. Y cuando ella terminaba de leer la página, la mamá le giraba la página para que pudiera leer la otra. Ahora, fíjese usted esa situación, ¿eh? No lo tome a la ligera porque no es su hijo o no es su familiar. Escuche bien. Después, cuando ya se cansaba de leer, porque claro, esta parte sí ella tenía sentido, tenían que darle vuelta porque ella estaba atada a la tabla. Tenían que girarle la tabla y quedaba boca arriba. Claro, el novio, cuando la vio a ella en esas condiciones, ¿qué creen ustedes? ¿Que siguió el noviazgo? No. Le dijo, si te he visto, no me acuerdo. Bueno, no le dijo esa palabra, lo digo yo, ¿verdad? Pero más o menos así fue, porque se fue y la dejó, entonces es lo mismo. La dejó. Claro. Entonces, cuando sale del hospital, ella tuvo una lucha con Dios, muy fuerte. Ella no podía entender por qué había quedado de esa manera. Y yo no la culpo, yo me pongo en el lugar de ella y yo hubiese hecho lo mismo. Un montón de preguntas sin respuestas, sin claridad, a pesar de uno ser cristiano y a pesar de haber predicado el Evangelio y a pesar de saber de que Dios es Dios y que sus pensamientos no son mis pensamientos, nos hacemos muchas preguntas, preguntas que no tenemos respuesta y que muchas veces no entendemos. Y ella se las hizo esas preguntas. Luchaba con Dios, ya no quería saber nada de Dios. Después entró ella ya se sentaba en la silla de ruedas y en los brazos le habían puesto como una especie de tenedor atado y con la rehabilitación ella podía mover un poco el brazo para poder comer y llevarse la comida a la boca, pero era muy poco lo que podía hacer. Entonces en la iglesia, ella estaba en la iglesia ahí, una iglesia grande, una iglesia americana, reunieron dinero para comprarle un van, para que ellas pudieran manejar. ¿Cómo manejaba? Con botones. Lo único que podía hacer era apretar los botones. Entonces ella siempre decía esto cuando daba testimonio. Si supieran en el freeway quién está y la manera en que maneja, los autos pero saldrían corriendo. Porque imagínense en el peligro, ¿no? De los botones. Pero ella lo había aprendido muy bien. Ahora comenzó a hacer huelatón. Ella estaba en una silla de rueda y empezó a hacer con los jóvenes de muchas iglesias, de diferentes iglesias, carreras de sillas de rueda. Y esa era la manera en que ellos se entretenían, pasaban un tiempo, estaban todos iguales. Y claro, cuando uno está igual a otra persona, uno se siente mejor. El ánimo se le anima, se levanta. Y de ahí comenzó a predicar el Evangelio. Ahora, en sus tiempos libres, ¿qué era lo que ella hacía? Ella agarraba un pincel, se lo colocaba en su boca y comenzó a pintar. Y hacía unas tarjetas preciosas que estaban a la venta después las tarjetas. Tarjetas, cuadros,
predicó el Evangelio. ¿Saben cuántas personas llegaron a Cristo a través de la vida de ella? Miles y miles y miles de personas en diferentes ciudades y estados de los Estados Unidos. Miles. Ahora la pregunta es, ¿tuvo que quedar ella de esa manera para que otras llegaran al Señor? Qué respuesta tan difícil, ¿no? Bien difícil, difícil para entender nosotros. Bueno, ¿qué les cuento? Que se casó. Se casó con un asiático y todavía está casada y está bien y tiene su ministerio y sigue adelante. Ya es una persona, creo que más de 50 años que tiene, pero realmente el Señor la usó para su gloria. Ahora, ¿nosotros hubiésemos pensado o hubiésemos querido de que Dios usara a nuestro hijo de esa manera para su gloria? Difícil, ¿no? Muy difícil. El segundo principio, para que llevemos mucho fruto. El Evangelio de Juan capítulo 15, versículos 7 y 8 dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Con frecuencia nosotros le pedimos a Dios cosas que nos harán sentir mejor. ¿Es verdad o no es verdad? Claro que sí, a eso le pedimos al Señor. Señor, mira, no tengo trabajo, Señor, mira, sáname, Señor, necesito un automóvil. Cosas que nos hacen sentir mejor a nosotros, ¿no? Pero que nos impedirán llevar mucho fruto a largo tiempo. Pedimos cosas que nos convienen en ese momento, pero que nos impiden llevar fruto a largo tiempo. Una cantidad de fruto lleva tiempo, los fertilizantes adecuados y las condiciones correctas. Yo sé que muchos de ustedes tuvieron en el pasado, quizás en sus países, plantas. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Se necesita fertilizarlas para que crezcan, ¿verdad? Yo veía a mis padres, cómo ellos cuidaban el huerto que ellos tenían, sus plantaciones, sus árboles, cómo había que podarlos, en la época que había que podarlos, cuándo había que echarle fertilizante, no echarle mucha agua, echarle el agua. Bueno, tiene su cuidado el llevar el fruto. Ahora, el fruto pasa por varias etapas. Y estoy hablando del fruto de los árboles, de las hortalizas y de todo ese tipo de fruto, hasta llegar a su completa formación. Y en cada una de ellas tendrá más importancia unos factores que otros. Ahora veamos las diferentes etapas que atraviesa el fruto hasta llegar a su completa formación. Yo voy a hablar de ese fruto que nosotros conocemos, pero escuche bien porque lo podemos transportar a nuestra vida espiritual. Porque para dar nosotros frutos también tenemos que ser regados, fertilizados o no. Con la palabra de Dios, ¿sí? ¿Pasamos por prueba? Sí. Hay vientos, hay marea. ¿Ustedes vieron? Por ejemplo, cuando pasamos por el freeway donde están las plantaciones, vemos que cuando se acerca el invierno le ponen una cobertura, como una tela. ¿Por qué? Porque la helada quema todo lo que ellos, el sacrificio que hicieron para que la semilla crezca. Entonces, lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Pero veamos el fruto físico, digamos. Cuajado del fruto. ¿Qué es eso? Cuajado del fruto. Es la conversión del ovario de la flor, la parte de la flor que cubre la semilla. Una vez formada la semilla, la naturaleza sigue su curso y comienza la producción de las capas o tejidos que las cubren. Esto es el deseado fruto. Un indicativo de este cambio es la caída de los pétalos en las flores. Si usted lo transporta a la vida espiritual, acá hay una enseñanza. La semilla dice que si la semilla no cae en tierra y muere, no lleva fruto. ¿Sí o no? Ok, no lleva fruto. Ahora, comienza a dar la producción, la semilla, nosotros comenzamos a producir también, y ahora
que comienzan a caer ciertas cosas en nosotros. ¿Qué es lo que cae en nosotros? Bueno, puede caer, digamos, el egoísmo, mientras estamos dando fruto, mientras vamos creciendo la semilla. Puede caer el enojo. ¿Cuántas cosas que no hay en nuestra vida que vamos superando constantemente mientras vamos creciendo en el Señor, ¿no? Tenemos que ir dejando de lado todas estas cosas. Ahora, Juan capítulo 12, versículo 24, nos dice, lo que dije anteriormente, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¡Wow! Tiene que morir para llevar fruto. Nosotros tenemos que morir a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, para poder llevar mucho fruto, porque de otra manera no llevaríamos fruto. La planta, otra vez hablando de la planta física, la planta destinará la mayor parte de su energía en desarrollar los frutos, ya que la necesitan para poder crecer. El fruto experimenta cambios de sabor y textura contemplando su crecimiento. Superada esta fase, el fruto está listo para ser recogido. De no ser así, empezará a perder firmeza y a ser muy susceptible al ataque de hongos y otros microorganismos. Si nosotros no estamos firmes en el Señor, somos muy susceptibles a los ataques del enemigo. Y no quiere decir que cuando estemos firmes el enemigo no nos va a atacar, pero sí vamos a saber cómo contrarrestar sus ataques. Igual que las plantas contrarrestan los hongos y los microorganismos, de la misma manera. Pero si nosotros no estamos fortalecidos, el enemigo nos va a zarandear como a trigo, como dice la Escritura. Algunas veces Dios coordina estos elementos que hemos usado en la planta física en nuestras vidas. Pero nosotros únicamente vemos un no a nuestras peticiones. Cuando no tenemos respuesta de Dios a nuestras peticiones, lo primero que viene a nuestra mente es el no de parte de Dios. No de parte de Dios. Tercer principio. Debemos pedir en el nombre de Jesús. Y esto es para que las oraciones sean contestadas. Juan capítulo 15, versículo 16. El Evangelio de Juan. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El propósito de Dios es que produzcamos fruto, no simplemente un fruto pasajero, fruto que permanezca. Si vivimos de acuerdo con su voluntad, si permanecemos, entonces al orar podemos pedir en su nombre. Lo vuelvo a repetir. Si vivimos de acuerdo a su voluntad, si permanecemos en él, entonces al orar podemos pedir ¿en quién? En el nombre de Jesús. Ahora, nos enseñaron, cuando nosotros invitamos a Jesús a morar en nuestro corazón, y también nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos, que debemos de terminar las oraciones en el nombre de Jesús, ¿es verdad? Yo he escuchado cristianos que oran y no terminan la oración en el nombre de Jesús. Entonces, ¿a quién se están refiriendo con esa oración? Porque la Escritura es muy clara y dice que debemos pedir en su nombre, ¿no? Entonces siempre tenemos que finalizar la oración en el nombre de Jesús. Ahora, esto es verdad que tenemos que finalizarla en el nombre de Jesús. Pero orar en su nombre significa mucho más que etiquetar con una frase el final de nuestras oraciones. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para poderlo entender mejor, más práctico. Imagínense que alguien llama al negocio de videos de su localidad y dice, quiero una docena de videos pornográficos y da el nombre suyo. Está llamando por teléfono. Afortunadamente, el propietario del video lo conoce y se niega a enviar este pedido, porque le conoce a usted. El que hizo la orden
no era realmente la persona. ¿Por qué? Porque sabe que lo que los solicitaron no va con el carácter del nombre. Al conocer la persona a usted o conocerme a mí, saben que yo no aplico esas cosas a mi vida. La pornografía, yo no la estoy aplicando. Entonces, ¿qué hace? La persona no envía el pedido, porque ese pedido no va con mi carácter, no va con su carácter, porque lo conoce. Entonces, de la misma forma, nuestros pedidos de oración deben de estar de acuerdo con el carácter del nombre que nosotros utilizamos. ¿Me está entendiendo? Tenemos que pedir de acuerdo al carácter del Señor Jesús, de la manera de que Él quiere que nosotros lo pidamos. Cuando oramos en forma egoísta o ambiciosa, con amargura o con enojo, no oramos de acuerdo con el carácter de Jesús. No lo estamos haciendo en absoluto. Entonces, ¿de qué nos sirve poner al final de la oración en el nombre de Jesús? Si no estamos orando de acuerdo a su carácter. Cuando verdaderamente pedimos en el nombre de Jesús, simplemente le tenemos que pedir que actúe de acuerdo a quien Él es. Cuarto principio, nos traerá gozo. Juan capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Él sabe que la cosa más importante que necesitamos para crecer cada día no son nuestras reservas económicas, sino la voluntad de depender de Él para todo. Cientos de cosas pueden darnos felicidad temporal o placer. Por ejemplo, ¿a quién no le gustaría tener dinero? ¿A quién? A todos nos gustaría tener dinero. ¿A quién no le gustaría tener una casa? Si está viviendo en un departamento, claro, por supuesto quiere una casa. Si está alquilando, va a querer tener una casa. ¿A quién no le gusta ir de vacaciones? A todos nos gusta ir de vacaciones. ¿Quién no quiere tener un automóvil? Y un automóvil que le ande bien. Y podríamos enumerar, pero muchísimas cosas. Ahora, estas cosas son felicidades temporales, ¿verdad? Porque miren, yo tengo dinero. Si yo no lo sé administrar, así como entró, así se fue también. Yo tengo una casa. Pero si yo compré una casa y no miré mi budget, si realmente la podía comprar, así como la compré, así me van a sacar de la casa. Yo me puedo ir de vacaciones, y qué lindo ese tiempo de vacaciones, cómo lo disfruto, y ¿saben cómo comí? Probé de todo. Pero llegué a mi casa y las vacaciones se acabaron, y volví a la realidad. Estoy en lo mismo de todos los días. Puedo tener un automóvil, y qué bueno que puedo tener un automóvil. Claro, quiero tener un automóvil del año, por supuesto. Ahora, cuando yo saco el automóvil del año del dealer, de la agencia, ya perdió valor. ¿O no? Ahora, me hizo tan feliz ese automóvil porque era el que yo quería. Supongamos que fue un Mercedes-Benz. ¡Qué bueno! Logré tener un Mercedes-Benz. Pasó un mes y yo no le doy la importancia al Mercedes-Benz. Ya me acostumbré a tenerlo. Ya ahora quiero otra cosa. A lo mejor ya estoy anhelando un Rolls Royce, no sé. Y después no solamente eso. ¿Y qué sucede si me lo chocan? ¿Cómo me voy a sentir? Entonces, son felicidades pasajeras. No está mal tenerlo si tenemos la posibilidad, por supuesto. Pero son felicidades pasajeras. El gozo es más penetrante, es la seguridad que aún en medio de lo peor, Dios está en control de todas las cosas. ¿Quién no tiene dificultad? Todos tenemos dificultades y pruebas. Todos tenemos tiempos difíciles.
pero qué bueno poder recostar la cabeza en la almohada y saber de que hay alguien que se está preocupando por nosotros. Hay alguien que realmente nos ama y que nos quiere sacar ahí de donde nosotros estemos y que a través, en medio de esa adversidad, nosotros podamos ser felices de todas maneras, con lo poco o con lo mucho. Podamos comer shrimp o podamos comer solamente frijoles. La felicidad depende de nosotros, no de lo que comemos o de lo que tenemos, sino de lo que hay en nuestro corazón. Dios ve el cuadro completo, cosa que nosotros no vemos el cuadro completo. Y algunas veces el Señor hace cosas que no tienen sentido para nosotros. Cuando los padres de Jessica la perdieron, el tránsito emocional de sus vidas por poco los paralizó. Y sí, yo muchas veces me pongo a pensar. Hay un caso, yo no voy a dar el nombre porque no quiero ni hacer propaganda, ni quiero... Pero hay un caso donde una joven falleció porque el avión donde viajaban tuvo que aterrizar de emergencia y esa joven quedó despedazada. Cuando la madre fue para buscar sus restos, encontró una mano por ahí y un pie por allá. Ahora, ellos juntaron eso, cristianos, lo sepultaron, pero yo me pongo a pensar, como a esta mujer que la paralizó la muerte de la hija. Usted todos los días está pensando en su hija la muerte que tuvo tan desastrosa. ¿Habrá sufrido? ¿Lo habrá sentido? ¿Por qué tuvo que morir de esa manera? Es incomprensible para nosotros. ¿Cómo no nos va a paralizar? Por supuesto que sí, porque es terrible llegar a ese momento. Quinto principio, debemos someter nuestras peticiones a la voluntad de Dios. Primera de Juan, ahora sí, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pudiésemos pensar que podemos pedir algo que no es la voluntad de Dios, pero como nosotros hacemos cosas agradables a Él, Él nos las va a convencer. No es así, no funciona de esa manera. Porque ¿saben qué? Es como hacer un trueque con Dios. Tú me das, yo te doy. Yo te doy y tú me das. Dios no trabaja de esa manera. No. En donde no hago las cosas que agradan a Dios, Él me concede unas cuantas cosas que yo quiero. Ese es el trueque. Yo hago cosas que le agradan a Dios y ahora Dios me concede todos los caprichitos de mis peticiones. No funciona de esa manera. Nuestra voluntad debe ser rendida primeramente a la voluntad de Dios. Y cuando yo estoy trabajando no para lograr mi voluntad, sino la de Dios, es entonces cuando puedo pedir cualquier cosa y tener la seguridad de que Dios me escucha y que tendré mi petición. El principal cambio de mentalidad que debo tener es que debo renunciar a tener una meta o voluntad diferente a la de Dios. Lo vuelvo a repetir. El principal cambio de mentalidad que debo tener es que debo renunciar a tener una meta o voluntad diferente a la de Dios. Por eso es tan importante que tengamos comunicación con Dios. Es tan importante que conozcamos su palabra. Necesitamos conocer su corazón. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene para nuestra vida? Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, los que están en línea, tienen un propósito de parte de Dios. Y ese propósito se tiene que cumplir. Pero yo tengo que descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, para que yo pueda trabajar mano a mano con Dios, y para que yo sea feliz, para que lleve gloria a su nombre, y todo lo que hemos mencionado anteriormente. Pero necesito conocer el corazón de Dios. ¿Y cómo voy a conocer el corazón de Dios? ¿Yéndole a preguntar a mi comadre? No lo voy a conocer.
yendo a fiestas, tampoco lo voy a conocer. Y no estoy diciendo que eso es malo. Conocer el corazón de Dios es hablar con Dios, y después de hablar con Dios, estamos esperando que Dios nos hable a nosotros. Cuando nosotros oramos, estamos hablando con Dios, pero muchas veces no lo dejamos a Dios hablarnos o contestarnos a nosotros, porque estamos hable, pide, y pocas veces somos agradecidos. Y a Dios no le complace que sus hijos no sean agradecidos. Igual que nosotros los padres. Si nuestros hijos vendrían y nos pidieran todo el tiempo y nunca nos dijeran gracias, ¿los vamos a complacer? ¿O vamos a decir que hay niño más caprichoso, berrinchudo? Pide, pero nunca es agradecido. ¿No ve el sacrificio que yo estoy haciendo, lo que hago? Y lo mismo sucede con Dios. Seamos agradecidos delante de la presencia de Dios por lo que tenemos y lo que no tenemos también. Agradecidos por todo, como dice su palabra. Entonces, ¿cómo dejo yo hablar a Dios ahora? Si estoy siempre hablando yo. Estoy siempre pidiendo. Estoy siempre delante de su presencia lamentándome, llorando por lo que no tengo, por lo que quiero, por lo que necesito. ¿Cuándo Dios me va a hablar a mí? Si yo no agarro su palabra, que es la profecía más segura, como dice la Biblia, y la leo, ¿cómo Dios me va a hablar a mí? Él me habla a través de su palabra. Me dice cuáles son sus propósitos, cuál es su corazón, cuál es su meta, qué es lo que quiere de mí, qué está esperando, cuáles son las bendiciones que yo recibo, si yo obedezco. Y si yo no obedezco, voy a tener consecuencias. Pero todo eso lo voy a conocer no por la predicación del pastor de un domingo. No, porque esas son migajas, mi hermano. Son migajas. Tampoco lo voy a conocer a Dios por la predicación de entre semana o por las células. No, tú tienes que escudriñar la palabra. La Escritura lo dice, escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Si tú no estás escudriñando las Escrituras, estás viviendo de migajas y nunca te vas a llenar o crecer espiritualmente. Y te lo digo con amor. Yo lo aprendí y yo quiero pasar esa bendición también, porque a mí me dio resultado y me está dando resultado, porque yo no lo sé todo. Todavía tengo que aprender, todavía tengo que conocer mucho de la voluntad, de la paciencia, del amor de Dios, porque el amor de Dios todavía no lo entiendo, porque si yo fuera Dios, uy, ¿a cuántas personas hubiese matado? Ya directamente las hubiese fusilado. Pero Dios no es así, Dios es paciente. Entonces, más lo conozco a Él y más el amor de Él se va sembrando en mi vida, en mi corazón. Y ahora si yo tengo ganas de matar a esas personas que no están haciendo lo que yo creo que es correcto, Dios me va a poner en mí el amor de ver y la misericordia en aquellas personas que tienen necesidad. ¿Y por qué están viviendo de esa manera? Simplemente debo hacer mi meta al conocer la voluntad de Dios y someterme a ella, confiando en que Dios es bueno e infinitamente más sabio. ¿Cómo este barro le va a preguntar al alfarero? Imposible. Cuando Job altercó con Dios, Dios le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo medí el mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú? Y ahora yo me voy a creer que soy más sabio con Dios y todavía digo, Dios no existe. Cuando toda la naturaleza me está mostrando a mí la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Eso lo dice la Escritura. Y podemos ver que el gran arquitecto creó árboles de diferentes colores, diferentes tamaños. Es una maravilla lo que es la naturaleza, lo que podemos ver, cómo podemos plantar una semilla y que germine y que dé flores y flores de diferentes colores. Esas son cosas que los seres humanos nunca las podemos llegar a hacer con nuestras fuerzas. ¿Cómo podemos nosotros altercar con Dios y decir que Dios no existe, aún más todavía? Someter nuestras oraciones a la voluntad de Dios significa que venimos a Él con un corazón humillado y con reverencia.
siempre tenemos que llegar con reverencia. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si nosotros nos presentaríamos delante de los reyes, le haríamos una cordial reverencia. Y no estamos hablando de un rey terrenal, estamos hablando de un rey celestial, que merece toda la gloria, toda la magnificencia y todo el poder de nuestra parte. No debemos nosotros de exigirle a Dios o de manipularlo. Muchas veces le torcemos el brazo a Dios con nuestras peticiones. Señor, haz esto. Señor, te pido esto. Señor, ya te lo pedí por mucho tiempo. Y le torcemos el brazo a Dios para que haga nuestra voluntad y no la de Él. ¿Y cuántas veces queremos manipular a Dios también? Señor, ¿no ves que te estoy sirviendo? Pero Señor, hace tantos años que estoy en el Evangelio. Ay, Señor, no puedo ni dormir, porque estoy todo el tiempo pensando qué voy a hacer para la obra. Eso es toda manipulación que no sirve para nada. En una oportunidad, una persona me llamó por teléfono y me dijo, hermana, le voy a pedir que me ayude a orar. Le dije, sí, con mucho gusto. Pero mire, lo que yo quiero decirle algo. Yo dejé de sembrar. Yo no estoy dando mis diezmos en la iglesia, estoy dando mis ofrendas. Y ahora mi hijo está en la cárcel, escuche bien, ¿eh? Mi hijo está en la cárcel y yo estoy pidiendo, por eso le pido a usted que me ayude a orar, para que Dios lo saque de la cárcel. Entonces voy a comenzar a diezmar y a ofrendar. Eso es hacer trueque con Dios, eso es manipular a Dios. Ahora, para que Dios haga mi voluntad en una petición, que saque a mi hijo de la cárcel, entonces sí me acuerdo de mis diezmos y mis ofrendas. No, yo tengo que ser persistente en la obra del Señor porque es mi responsabilidad. Y si Dios quiere, lo va a sacar. Y si Dios no quiere, lo va a dejar. Porque va a saber mejor que la madre cuándo necesita ese joven ser restaurado. Quizás pueda conocer al Señor dentro de la cárcel y fuera de la cárcel no. Nosotros no sabemos. Claro, ustedes dirán, porque no es su hijo y no le duele. No, es que yo te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice, porque si fuera mi hijo, con dolor de mi corazón te lo estoy diciendo, me dolería también, por supuesto, estoy contigo, pero yo tengo que entender que Dios conoce más a mi hijo que yo. Y una cosa más, yo cuando le oro al Señor, ¿sabe qué les digo al Señor? Señor, yo oro por mis hijos, pero déjame decirte algo, tú los amas más que yo. Dios los ama más que yo a mis hijos. ¿O no? Él murió en la cruz, yo no. Yo no di mi vida por mis hijos, a pesar de que los amo mucho. Pero Él sí dio su vida. Entonces, Señor, tú los amas más que yo. Tú sabes lo que ellos necesitan. ¿Qué puedo pedirte yo por ellos? Si tú los conoces, tú sabes. Y yo te los dejo en tus manos para que sea tu voluntad hecha. Porque si yo pido, voy a pedir conforme a mi voluntad. Ay, Señor, bendícelo. Ay, Señor, que tenga dinero. Ay, Señor, que prospere. ¿O no es esa las peticiones de las madres? Es esa. Pero Dios tiene otro propósito en la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos sean pastores? Pero es un llamado de Dios. Para nuestros hijos no es ser pastor. Quizás es ser doctor, quizás es ser un abogado, quizás es ser un arquitecto, quizás es ser otra cosa. Mientras que ame al Señor con todo su corazón y que donde esté dé testimonio y testifique, gloria a Dios por eso. ¿Está nuestra vida gustosamente sometida a la voluntad de Dios o estamos aún buscando que Dios apoye y bendiga nuestros planes? Cuando oramos nosotros hablamos con Dios, pero cuando leemos su palabra, Dios habla con nosotros. Una mujer, les voy a dar un ejemplo, una mujer humildemente vestida, con un rostro que reflejaba sufrimiento y derrota, entró en una tienda, se acercó al dueño y avergonzada le preguntó si podía llevar algunas cosas para comer a crédito. Para comer, Con voz suave le explicó que su esposo estaba muy enfermo y que no podía trabajar. Tenía 7 niños y necesitaban comida. El dueño inflexible
le pidió que abandonara su tienda. Pero la mujer, pensando en su familia, continuó rogándole: por favor, señor, se lo pagaré tan pronto como pueda. El dueño se excusó diciendo que no podía darle a crédito ya que no tenía una cuenta de crédito en su tienda. Cerca del mostrador se encontraba un cliente que escuchó la conversación entre el dueño de la tienda y la mujer. El cliente se acercó y le dijo al dueño de la tienda que él se haría cargo de lo que la mujer necesitaba para su familia, pero éste no le hizo caso. Se dirigió a la mujer y le preguntó: ¿tiene usted una lista? Sí, señor, respondió ella. Está bien, ponga su lista en la balanza y lo que pese su lista se lo daré yo en comestibles. La mujer titubeó por un momento y cabizbaja buscó en su cartera un pedazo de papel y escribió en él. No la tenía escrita la lista de los comestibles, escribió en ese momento. Luego, temerosa, puso el papel en la balanza. Al hacerlo, la balanza bajó de golpe, como si hubiese puesto una piedra grande o un pedazo de hierro. Los ojos del dueño y del cliente se llenaron de asombro, porque era solamente un pedazo de papel. Tal como había dicho el dueño, comenzó a poner comestibles al otro lado de la balanza. Pero ésta no se movía. Ella puso el papel y bajó de golpe. Y del otro lado iban poniendo comestibles y la balanza no bajaba. Estaba siempre igual, pareja. Así que continuó poniendo más y más y más comestibles. Pero como la balanza nunca se igualaba, no aguantó más y agarró el pedazo de papel para ver qué truco había en ese papel. Miren cómo somos nosotros Tomases, ¿no? Desconfiados somos. El dueño miró el papel y lo leyó asombrado. No era una lista de compras. ¿Quiere que le diga lo que era o se lo dejo para otra oportunidad? Es que curiosidad. Ay, no coman ansias, hermanos. Ok, se los voy a decir. Era una oración que decía: querido Señor, tú conoces mis necesidades. Dejo esta situación en tus manos. El dueño de la tienda le dio a la mujer todos los comestibles que había reunido y se quedó en silencio mientras la mujer abandonaba la tienda. Solo Dios sabe cuánto pesa una oración. Solo Dios sabe cuánto pesa una oración. Debemos dejar los resultados a Dios. Y yo te invito ahora a que tú cierres tus ojos. Ahí donde estás en línea también, cierra tus ojos. Piensa sobre una situación difícil que estás atravesando, por la que has orado, quizás por tiempo, por meses, por años, pero que no has recibido respuesta. Considera traerla delante del Señor